un sistema puede totalmente procesar la información y llevar a una decisión, y esto, digamos, puede ser basado como si se tratara del comportamiento humano, bueno, pues es una pregunta que necesariamente requiere una reflexión mucho mayor, y la reflexión mayor es precisamente primero determinar qué es la inteligencia. Y la inteligencia, bueno, hay varios enfoques que a lo largo de la historia se han generado para tratar de establecer qué debemos entender por inteligencia. Inteligencia práctica, inteligencia racional, inteligencia de tipo operativo, inteligencia desde el punto de vista heurístico, inteligencia desde el punto de vista pragmático, y esto es algo muy importante. Miren, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de inteligencia práctica, es precisamente una variante o una concepción de la inteligencia de cómo discernir toda una serie de elementos que están a nuestro alrededor para tomar una decisión. Hablar entonces de inteligencia práctica implica entonces hablar precisamente de un juicio de valor que va a orientar nuestra acción o nuestro curso de acción. Aquí sí empalmamos con una percepción acerca del derecho. El derecho es un campo de acción humana, aplicado fundamentalmente en la sociedad. Pero entonces, esta inteligencia práctica nos permite, al menos en la concepción de Santo Tomás de Aquino, de Aristóteles, que fundamentalmente encontramos juicios de valor que nos permiten emitir, discernir y establecer algo para tomar una decisión. Frente a esta inteligencia práctica existe otro concepto acerca de la inteligencia, que es lo que maneja precisamente Kant y Hegel. Esto se le conoce como la inteligencia o saber teórico, y esto permite precisamente aprender y representar formalmente una realidad y realizar deducciones lógicas. Este tipo de inteligencia o saber teórico ya nos contempla un elemento adicional al anterior o a la perspectiva anterior, que es precisamente la deducción lógica. La inteligencia está matizada por consideraciones de carácter lógico, que nos permiten llegar a una decisión, pero basados de la lógica. Y aquí volvemos a otro punto. ¿Qué es la lógica necesariamente? ¿O cuál debe ser la lógica adecuada? Otro punto importante es precisamente la racionalidad o inteligencia de carácter instrumental. Esto es algo que ha generado Max Weber también en un momento dado, y nos dice que constituye la apreciación de cierto tipo de medios requeridos para la obtención de determinados objetivos. Es decir, la inteligencia va en función del objetivo que se persigue. Si ustedes se dan cuenta, son distintas percepciones acerca de lo que puede ser considerado como inteligencia. Algo lógico, algo que puede ser un inferente lógico, un grado de racionalidad, la consecución de objetivos. Pero entonces, este tipo de conceptos están inmersos precisamente en el diseño o concepción de un sistema experto basado fundamentalmente en la aplicación de la inteligencia artificial al derecho. Hay otro aspecto muy importante. Cuando hablamos de estas distintas visiones acerca de la inteligencia, tenemos que ver, por ejemplo, lo que la inteligencia instrumental, por ejemplo, y la inteligencia teórica nos dicen que independientemente hay concepciones etimológicas o epistemológicas en relación a esto. ¿A qué me refiero? Bueno, independientemente, por ejemplo, de que exista un planteamiento y de que busquemos resultados y resolvamos algún tipo de problema frente a cierto tipo de rasgos de inteligencia o de inferencia lógica, puede haber concepciones heurísticas del tema o epistemológicas. Miren, cuando hablamos de una concepción epistemológica de la inteligencia, estamos hablando de una representación formal. Esta representación formal precisamente nos establece una visión del mundo, un planteamiento de cómo concebimos el mundo. A esto es algo que nosotros conocemos como contexto, que es algo que nunca podrá representar un sistema experto. Es decir, un sistema experto actúa bajo operadores lógicos, pero nunca entenderá el contexto. Y esto es algo que sí permite precisamente la inteligencia desde el punto de vista epistemológico, conocer el contexto. Por ejemplo, determinar el quantum de una pensión de alimentos. Sabemos que podemos tener el sistema experto que nos ayuda a tomar la decisión, pero necesariamente el sistema podrá relevar el contexto, que es la forma de apreciación de nuestra realidad, que es algo estrictamente humano. Es decir, en un momento dado, la máquina, el sistema experto, no podrá concebir, por ejemplo, si fijamos una pensión alimenticia demasiado baja, pero sabemos que esto no le va a dar de comer a 5 niños, que son los que hay que proteger legalmente, esa parte valorativa, esa parte del alrededor de la decisión, es algo que nunca podrá ser suplantado precisamente en el curso de un sistema experto. Entonces es una visión epistemológica acerca de la inteligencia. Otra heurística nos dice, bueno, hay problemas
y los problemas se tienen que resolver desde el punto de vista, desde la forma más adecuada. Y bueno, aquí sí parece ser que los sistemas expertos constituyen más una función de carácter heurístico desde el punto de vista de una apreciación de la inteligencia, es decir, esto nos va a ayudar a resolver problemas. Entonces, sea una visión epistemológica o sea una visión heurística acerca de la inteligencia, la cuestión es que lo que buscamos en el fondo es que se nos ayuden a resolver problemas legales. Ese es el punto. Bien. Hay otro aspecto muy importante cuando hablamos de los sistemas expertos. Esto se le conoce como el contexto de experiencia. El ser humano durante toda su vida va acumulando conocimientos previos. Estos conocimientos forman parte, puede ser de una ideología, puede ser parte de su formación educativa, de su formación profesional, de su nivel pragmático de experiencia que ha ido generando y que ha ido acumulando durante muchos años. Los operadores jurídicos en este caso actuamos de esa forma. Traemos una experiencia previa o un contexto previo. Cuando tomamos decisiones de carácter jurídico hay que valorar esa experiencia y eso es algo que necesariamente el sistema experto tampoco nunca podrá cubrir, o sus detractores sostienen que necesariamente eso no se podrá cubrir a través del sistema experto. Entonces, esto es muy importante. Inclusive, si lo vemos desde el punto de vista de las decisiones judiciales, un juez, por ejemplo, cuando proyecta una sentencia puede tener un sistema experto, pero al final la decisión judicial puede estar matizada por la propia ideología del juzgador, por su propia formación, inclusive si este operador jurídico creció dentro de determinada corriente del derecho, justnaturalismo, justpositivismo, interdisciplinaridad del derecho, como lo genera el profesor François Aost. Bueno, todo ese tipo de cuestiones forman parte de la experiencia y esto es algo que está inmerso precisamente en la concepción y diseño de los sistemas expertos.